Es una momia que salió a finales del siglo XIX. Había noticias de que tal vez pudiese estar la momia en Viena, pero al final nosotros la hemos podido documentar. Nos hemos puesto en contacto con el Museo de Viena y nos han confirmado que le tienen la momia guardada en su almacén. Eso que se quitaba el cráneo de la momia para estudiarlo y el resto de los huesos ya no tenía sentido que siguiera formando parte de la momia y también se desarmaba. Y yo creo que va a ser complicado encontrar más referencias de las que ya hemos encontrado. Va a ser muy complicado. Bueno, Darwich, encantado. Igualmente, La tercera entrevista de este ciclo de entrevistas sobre el libro del viaje de las momias canarias. correcto. Yo creo que lo primero de todo, antes que nada, es que te presentes. Vale, muy bien. Me llamo Ángel Ignacio F. Darwich Peña, soy licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna y actualmente estoy trabajando en el organismo autónomo de museos y centros del Cabildo. Tu rol en el libro creo que está bastante claro. Firmas bastantes de los capítulos que son sobre las momias que se han encontrado fuera. Sí. Pero antes de ir al destino final, vamos a hablar un poco de esa situación en las islas. Cuando hablamos de coleccionismo de momias, ¿realmente a qué nos referimos? ¿A una élite preocupada por el pasado de las islas? ¿O realmente más interesada por esos objetos que levantaban cierto morbo en una sociedad europea? Eh, Realmente creo que la cosa fue variando con el tiempo y se puede decir que ambas no son excluyentes. Una cosa buena que ha tenido el libro es que hemos podido ir comprobando que los criterios por los que se coleccionaba, digamos, en el siglo XVI, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, no tenían nada que ver entre sí. Y eso la verdad es que me ha parecido un tema interesante porque no se había visto reflejado hasta ahora en ningún otro estudio. Y te digo, probablemente a finales del siglo XVI sí era un coleccionismo basado en el objeto, en lo raro, en lo curioso, porque en esa época, digamos que se estaban desarrollando los gabinetes de curiosidades en Europa, y entonces se admitía cualquier tipo de objeto que, según su criterio, fuera raro, extraño o fuera de lo común. Pero, por ejemplo, ya en el siglo XVIII se intentó dársele un carácter científico, dentro de lo que es la ciencia del siglo XVIII, evidentemente. Y sí hubo una salida orientada hacia universidades y museos donde digamos que sí tenían por lo menos una pátina científica, porque había un gran interés en lo que era la momificación en general. Y ahí llegaron momias guanches, momias egipcias, momias peruanas. Y después ya, digamos que en el siglo XIX volvió a haber otro cambio diferente, que fue cuando ya, digamos que se metió el tema de las razas. Y ahí ya fue diferente porque ya digamos que las momias se contemplaron tanto por su capacidad para determinar la raza aborigen, digamos que la raza aria canaria, y básicamente pues el interés estaba en eso, en que ayudara a determinar el tipo de raza que era. ¿Y por qué crees, Darwich, después de ahondar en todo este tema, por qué ese interés tan febril por las momias y no por otros objetos? Te digo que realmente el problema que tiene, bueno, más que un problema, nosotros nos hemos centrado solo en lo que son las momias. Pero digamos que eso es cierto que fue hasta el siglo XIX fue el único objeto de la cultura guanche que realmente se interesó. Pero a partir del siglo XIX, el verdadero interés por lo que venían las expediciones científicas y demás eran los cráneos. Las momias, no digamos que se desatendieron, porque no es verdad, pero el interés de los cráneos, porque en esa época, digamos que nació el racismo científico, que basaba su idea en que el tamaño y la forma de los cráneos determinaba la raza a la que pertenecían los pueblos. Perfecto. Me ha gustado porque siempre se suele perseguir eso de que, bueno, que las momias, al estar bien conservadas, parece que es una persona con la que tú puedes hablar directamente, pero el tema de los cráneos es muy interesante porque hablando de este racismo científico se puede entender el porqué en muchos museos canarios se exhiben solo cráneos. Sí, ese es el origen. Lo que pasa es que, bueno, afortunadamente ya se le ha dado otra significación, ¿no? Pero sí, ese es el origen concreto de por qué hay tantos cráneos en los museos. Darwich, lo dijimos al inicio, volvemos a esa idea. Con tu nombre se firman casi todos los artículos de las momias descubiertas.
¿Cómo es realmente ese proceso de reencontrar momias y sobre todo desde la distancia? Sí, sí. La verdad es que ha sido un proceso interesante en el sentido de la cantidad de fuentes que he podido encontrar. Yo creo que, digamos que hasta hace nada, hace 10, 15 o 20 años, era imposible hacer una investigación como la que hemos hecho ahora, porque la mayor parte de las fuentes las he podido localizar gracias al uso de Internet, que ya sé que muchos historiadores tienen las nuevas tecnologías como si fueran algo diabólico casi, si me permite la expresión. Pero creo que hoy por hoy cualquier estudio histórico tiene que basarse en las redes sociales, bueno, más que las redes sociales, en Internet. Y en este caso tiene la gran ventaja de que se localizan millones y millones de documentos que han sido digitalizados y que son muy, muy, muy fácilmente accesibles. Y aparte que también gracias a Internet se puede uno poner en contacto con los museos y las universidades y preguntarles a los científicos que están allí y son muy colaboradores, son muy colaboradores. Y ha sido una buena experiencia en ese aspecto, que te das cuenta que fuera de aquí se puede encontrar muchísima información y que hemos dado un salto, digamos, de calidad en ese aspecto, de que hasta ahora siempre, digamos que siempre se hacía, se usaban siempre las mismas fuentes. Y gracias a este nuevo uso de la Internet hemos podido documentar, encontrar muchísima documentación. ¿Cómo es ese proceso? Primero empezamos por aquellos museos en los que sí sabemos que hay una momia, pero no sabemos realmente dónde está. O luego vamos haciendo una búsqueda, pues vamos a ver en Francia, dado que a lo mejor pues con el tema de las expos que hicieron y ese interés, sí puede haber. ¿Cómo es ese proceso? Pues realmente digamos que fueron dos caminos paralelos. El primero fue exactamente que me puse en contacto con todas las universidades y museos que se suponía que tenían que tener, si no ya la momia en sí mismo, por lo menos algún tipo de información. Y en ese aspecto, te digo, fueron muy colaboradores, muy colaboradores. Estuvieron informando de cómo habían llegado, de la documentación que tenían. Incluso en algún que otro museo también aportaban información sobre otro material que tenían allí que fuera de origen canario. Y fue muy rápido, la verdad que fue muy rápido. Yo creo que en menos de una semana solían contestar todos y se ofrecían a lo que uno quisiera. En ese aspecto digo que se nota que hay un interés en ayudar, que eso siempre siempre se agradece. Y paralelamente lo otro fue eso, una búsqueda documental en todo. O sea, uno se ponía perfectamente en las grandes, digamos con los portales digitales de las grandes bibliotecas del mundo. Ponías guanche, ponías momia, lo ponías en su idioma, lo ponías momia Tenerife, momia Canarias, y te empezaban a venir miles de referencias. Pues claro, las referencias hay que cruzarlas hasta ir reduciendo la cantidad de que son realistas. Y yo creo que va a ser complicado encontrar más referencias de las que ya hemos encontrado. Va a ser muy complicado. La verdad es que, o sea, es súper interesante como lo que dices, el hecho de cambiar el foco y decir, Internet vamos a utilizarlo para el bien, o sea, con el tema de los archivos digitalizados, que hay como muchos museos que aún no han digitalizado archivos y esos son bastante despegas a la hora de investigar. Claro, estamos hablando de, si ponemos a lo mejor la palabra guanche o alguna palabra restaurada, el archipiélago canario, es muy sencillo encontrar una momia guanche, pero por ejemplo en el caso de Dinamarca pone que hay dudas. Sí. En el caso de Cuba fue sencillo por la apariencia que lo hablamos, que Dolores nos explicó que era porque tenía los dedos unidos, la cabeza caída, etcétera, etcétera, etcétera. Una crack. Exacto, pero ¿qué ocurre en el caso de Dinamarca? En el caso de Dinamarca, el problema que tiene es que digamos que la momia de Dinamarca llegó, si vale la expresión, de rebote. Esa momia, si no les recuerdo mal, estuvo inicialmente en Alemania. Lo que pasa es que estaba en un gabinete en un rey que no recuerdo el nombre, creo que era el rey de Sajonia, pero no lo recuerdo. Y el problema fue que cuando hubo, digamos, una guerra en el siglo XVIII, pues el rey de Dinamarca se llevó consigo lo que era el gabinete de ese rey. Lo instaló en Dinamarca y sabemos que la momia estuvo hasta principios del siglo XIX con total seguridad en Dinamarca. Pero ahí se acaban la referencia. Y yo me puse en contacto, si no recuerdo mal, no me recuerdo exactamente el nombre del museo, pero sí me puse en contacto con el museo que teóricamente debería tener la momia y me dijeron que no les costaba. Vale, o sea que se ha encontrado
en sí que hubo una momia, pero no se ha encontrado físicamente la momia. Sí, no, el problema que ha habido en esta investigación es que, bueno, es que el problema es nada la pena, que realmente hemos documentado 50 momias fuera de las islas, pero solo hemos encontrado 12. Claro, el resto tiene toda la pinta de que en su momento fueron destruidas. Y ¿Por qué pudieron haber sido destruidos? probablemente por el tema de los cráneos, porque en su momento dejó de haber interés por lo que era la momia en sí mismo y se hubo un interés por el cráneo. Y entonces, claro, se quitaba el cráneo de la momia para estudiarlo y el resto de los huesos ya no tenía sentido que siguieran formando parte de la momia y también se desarmaba. Yo creo que, bueno, en ese caso sí lo he podido documentar, si no recuerdo mal, en 3 ocasiones. Sé que en Francia, en el Museo de Historia Natural de París, se hizo eso con una momia. Y creo que también se hizo, por eso no lo recuerdo del todo, en el Petit Museo. Sí, eso lo vi, se desarmó la momia y se dejó reducida a los huesos. Y los huesos existen, los huesos están allí, pero son solo huesos, ya no te dicen nada en cuanto a cómo era con momia. Pues hablamos de las momias que hablamos en el principio de las momias que se van al extranjero por curiosidades, pero luego también tenemos algunos casos de momias que se van como regalo. En el caso, por ejemplo, de Guipúzcoa, Sí, exacto. que no se va ningún científico, sino que se iba... Sí, el dibujo fue a la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Exacto. Era un grupo, digamos, era una agrupación de nobles de ahí del País Vasco. Y bueno, es verdad que se la llevaron porque el capitán general de esa época en Canarias era socio y se las envió como regalo. Y esa también me puse en contacto con la Real Sociedad y me puse en contacto con un investigador que estuvo llevando todo el tema ese de cómo funcionaba la Real Sociedad en el siglo XVIII. Y en ambos casos me dijeron que ya no les costaba tenerla. Y tampoco sabían nada de cuándo había desaparecido ni nada. Agüita. Y luego también en el caso de Ámsterdam, también tenemos un caso semejante que también se regalan, creo que era para un canciller, puede ser, o para un... Pues Ámsterdam, si no recuerdo mal, esa fue interesante porque esa creo, me parece que era ese el caso, son las momias guanches más antiguas que hemos podido documentar, que era del año 1594. Más incluso hay una imagen muy bonita, una imagen, una litografía, no es real, o sea, las momias no son reales, pero es una imagen muy bonita que está en el libro. Y en principio eso fue para, si no recuerdo mal, eso, una de ellas casi seguro que fue a un médico de la ciudad. Y las demás no se sabe. Podemos entender entonces las momias como una especie de presouvenir, ¿no? Sí, sí, no. Totalmente. O sea, yo creo que el tema era, digamos, como era algo tan diferente a lo que había en Europa, se cogía como souvenir e incluso se exhibía. O sea, no era ni siquiera por criterios científicos. Si no recuerdo mal, en Londres, por ejemplo, había un par de ellas que al final acabaron en un museo de cera ambulante, que eran como, digamos, como parte de la atracción. Ok. Entonces sí, eran unos souvenirs, durante mucho tiempo fueron puros souvenirs. Tenemos en tu investigación, como has dicho, pues dos variantes. En un caso donde se ha detectado que por ahí hubo una momia guanche, la cual no podemos encontrar, y por otro lado, una investigación donde sí que se ha encontrado, pues, esa momia, ya sea en los almacenes o en sí, otro por cualquier lado. Eligiendo, vamos a poner un caso por cada vía. ¿Cuál, en el caso de no encontrar la momia, cuál es el caso que a ti más te ha fascinado? Ese, más que fascinado, me ha dado más rabia. Y esa es la que supuestamente está en San Petersburgo. Porque en principio es verdad que se detectó la entrada de una momia guanche en 1810. Eso está documentado. Pero nosotros nos pusimos en contacto con el museo, creo que era ¿cómo lo llamaré yo? La Kunstkammer de San Petersburgo, pero no nos han respondido. Realmente es el único museo de todos los que pusimos en contacto que no llegó a respondernos. ¿Que existe la momia? Puede que sí, o puede que haya sido destruido en su momento. Y por el otro lado, una momia que no sabíamos que existía, pero que hemos encontrado es una que está en Viena. Esa es una momia que salió a finales del siglo XIX. Había noticias de que tal vez pudiese estar la momia en Viena, pero al final nosotros la hemos podido documentar. Nos hemos puesto en contacto con el Museo de Viena y nos han confirmado que le tienen la momia guardada en su almacén.
Así que perfecto, las momias están en muy buen estado y están bien, solo falta, bueno, ir a buscarlas. Entonces, Darwich, que se lo suelo preguntar a todos los que participan, ¿tú estás a favor de que todas estas momias que son parte de la historia de Canarias regresen a las islas? Sí, 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 sí. Hombre, yo creo que hay que reconocer que es posible que si no hubiesen salido de las islas, ya no existiesen. Yo creo que el ejemplo más claro es la momia de Madrid. O sea, se supone que viene de la cueva de las 1000 momias y la única que ha sobrevivido es esa. Entonces, quiere decir, han hecho un buen trabajo en cuanto a conservarla, pero sí creo que es el momento de que vuelva a las islas, primero porque en Madrid, que yo he visto, la momia no está bien contextualizada porque el museo donde está, que es el Museo Arqueológico Nacional, tiene un muy buen discurso, digamos, en cuanto a la prehistoria de la península. Pero se nota que la parte de Canarias casi como que ha sido puesta con un calzador. Y en segundo lugar, porque aquí ya existe un sistema donde se puede cuidar perfectamente la momia, que es el organismo autónomo de museos y centros del Cabildo. Ahí tienen exhibidas, creo que son 4 momias y están en perfecto estado. Entonces, sí, yo estoy totalmente a favor de que vuelvan. Y si abrimos el melón jugoso con el que abrimos el 2025, ¿a favor o en contra de la exposición de restos humanos? Yo lo que creo es que normalmente o sea, el personal científico y técnico sabe lo que hace. O sea, no trata de forma despectiva y con falta de respeto a los restos. Y yo prefiero guiarle por su criterio. También es verdad que, bueno, que aquí se ha metido un criterio político. Que sea el correcto o no, eso ya no lo sé. Pero creo que la primera y última opinión debería ser de los expertos. Muy buena respuesta, la verdad. Ya realmente casi estamos concluyendo porque lo suyo es que abrir un poco la veda sobre ese interés del libro y que cada persona pues viaje por los diferentes sitios en que momian y se empape de esas historias, de por qué salieron y demás. Entonces aquí vamos a cerrar. De hecho, yo creo que va a estar bien porque hemos hablado de esqueletos casi de manera orgánica. Sí. Entonces, en las Islas Canarias, sobre todo en Tenerife, que se vuelven libros donde solo hay momias o se puede citar como momias, pero también tenemos cuevas donde hay esqueletos. Sí. Darwich, tú después de haberte empapado en este tema, ¿crees que las momias o el proceso de momificación era reservado para gente importante o realmente ha sido como una evolución dentro del mundo funerario? A lo mejor de una forma donde primero se enterraba y luego ya se pasó a una momificación. Es que yo creo que el problema es que no tenemos, digamos, el contexto de dónde se descubrieron las momias. Entonces, claro, es imposible saber si estamos hablando de un proceso solo para una élite o de algo normal para toda la población. Es verdad que el hecho de que hayan cuevas o hubiese, en su momento hubo cuevas con centenares o miles de huesos, te dice que lo normal era meterlos en cuevas y se acabó. Pero es complicado, complicado. Yo no me atrevo a bajarme en si fueron solo para la élite o era una práctica común. Pero básicamente por eso, porque no tenemos un contexto arqueológico donde se descubrieron. Pero no me atrevo a mojarme en absoluto, la reconozco. Yo sé que cuando las he buscado, prácticamente todas las llamaban reyes, princesas, príncipes. Pero claro, son una categoría que lo dieron en los museos que las recibieron. Que se corresponda con la realidad de donde salieron, no lo sé. Lo que está claro, yo creo que hemos pensado mucho tiempo en que el mundo funerario, sobre todo ¿no? Prehispánico, eran solo momias y demás, y realmente con estas preguntas que nos empezamos a plantear en por qué esqueletos y momias nos damos cuenta de realmente de lo poco que sabemos. Sí, 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 sí. No, no, es un error. Yo creo que pensar que solo había momias es un error. Más creo que en su momento ya sí se han detectado cuevas donde existen pues, numerosos cuerpos que no están en absoluto momificados. Que son, digamos, bueno, se les enterraba, eso sí, es verdad, se los metía en las cuevas, se les ponía su ajuar, pero es muy difícil que todos esos cuerpos hayan sido momificados. Te digo, no es una única práctica en Tenerife, ni mucho menos. De la misma forma que, por ejemplo, en Gran Canaria, donde todavía se han encontrado momias, no es, pero ni mucho menos la única práctica funeraria que había. O sea que es una cosa mucho, mucho más diversa. Pero es verdad que como siempre se ha puesto el foco en eso, es lo que más ha llamado la atención. O sea, que para eso tenemos el mes de las momias canarias, ¿no? Para, aparte de ver cómo las momias han viajado, viajar nosotros también, usar este mundo que
muchas veces creemos conocer por lo sencillo que se nos ha hecho. Muchas veces las explicaciones que nos han dado que son como algo muy sencillo, pero realmente es un mundo muy, muy Sí, complejo. tiene muy, muy complejo y muy interesante. Además, yo creo que este libro servirá de entrada, por lo menos para el tema de las momias, y que la gente sepa que nos hemos olvidado de ellas y que las hemos estado buscando. Lo que pasa es que hasta hace poco no había medios. Y ahora, yo creo que en este caso, este libro sí va a ser, va a ser una obra de referencia, porque es verdad que va a marcar la tendencia de cómo se tienen que buscar todos los restos guanches fuera de las islas. Y en eso creo que podemos estar orgullosos. Darwich, ha sido un completo placer este recuerdo, ¿verdad?